¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien, que todos estén muy bien, deseo que todos estén muy bien. Y quiero enviar un saludo a toda Iberoamérica, a toda la comunidad hispana que se encuentra en los Estados Unidos y otros países. Llevo ya algunos días, bastantes para ser precisos, leyendo la obra del español Alberto Vázquez Figueroa. Yo no conozco su obra en realidad, pero este libro que tengo en mis manos, El Tuareg, se me hace una estupenda obra, bien documentada, bien escrita, ambientada en un lugar muy inhóspito. Sumerjámonos pues en las arenas, vayamos al grano de arena, a la arena del desierto, al desierto de Gazelle Sayá, el cazador, el inmauchar del Kelt Aljimos. Eran otras las luces, pero no otras las sombras, pues no existía objeto alguno capaz de proyectar la menor sombra sobre la blanca planicie ilimitada. Las últimas dunas morían mansamente, como lenguas sedientas o como largas olas de un mar sin fuerza sobre una playa sin fondo, caprichosa frontera que la naturaleza se había impuesto sin razón aparente, sin explicar a nadie por qué acababa allí la arena o por qué comenzaba la llanura. Y aumentó el silencio a tal punto que Abdul escuchó el golpear de su corazón acelerado e incluso el palpitar de la sangre en sus sienes. Cerró los ojos en inútil intento de alejar de su mente semejante paisaje de pesadilla, pero se había clavado de tal forma en su retina que tuvo la certeza que sería aquella la última visión que tendría en su agonía. Ni montañas, ni rocas, ni accidentes. Nada más que una lisa depresión, una hoja de papel sobre la que podrían haberse escrito todos los libros de este mundo. ¿Por qué habría querido Dios, capaz de imaginarlo todo, plasmar allí de modo tan patente la realidad de la más absoluta de las nadas? Ese había sido su capricho, y no quedaba más que aceptar que había conseguido rizar el rizo de su propia obra, creando un desierto dentro del desierto. Tenía razón Gazelle, y el viento acababa en el límite mismo de las dunas para dar paso a un ambiente enrarecido donde en menos de 100 metros la temperatura aumentaba 15 grados, como una bofetada de aire caliente que impelía a retroceder nuevamente en busca de la dulce protección del mar de arena que hasta ese momento se le antojaba insoportable. Iniciaron la marcha cuando el sol se ocultaba ya en el horizonte, pero no por ello refrescó el ambiente, como si aquel lugar maldito permaneciera al margen de las más simples leyes de la naturaleza y su masa de aire enrarecido tuviera la virtud de hacerse impenetrable, campana de cristal que aislaba la tierra vacía del resto del planeta. Los camellos berreaban y era el suyo un grito de terror, porque su instinto les advertía que aquel suelo, duro, caliente y firme, conducía al final de todos los caminos. Con la oscuridad llegaron las estrellas, de las que Gazelle escogió una a la que habrían de seguir constantemente, y más tarde hizo su aparición una pálida luna que proyectó por primera vez, quizá desde el comienzo de los siglos, sombras sobre la blanca llanura fantasmal. El Targhee marchaba a pie con paso constante y monótono de máquina insensible, mientras Abdul montaba a la más resistente de las bestias, una hembra joven en la que la fatiga y la falta de agua aún no parecían haber hecho mella, y cuando una claridad lechosa comenzó a borrar del cielo las estrellas, el primero se detuvo, obligó a las bestias a arrodillarse y levantó sobre ellas la ancha tela de pelo de camello. Una hora después, Abdul el Kebir comenzó a advertir que se asfixiaba, y el aire no bajaba a sus pulmones. Agua, pidió. Gazelle se limitó a abrir los ojos y negar muy levemente con un movimiento de cabeza. Voy a morir, dijo Abdul. No, me voy a morir. Deja de moverte, tienes que permanecer quieto como los camellos, como yo. Deja que tu corazón se serene y trabaje lentamente y que tus pulmones tomen el mínimo de aire que necesiten. No pienses en nada. Solo un trago, suplicó nuevamente. Un trago. Sería peor,
beberás a la caída de la tarde. A la caída de la tarde se horrorizó Abdul. Faltan por lo menos 8 horas. Pero comprendió que era inútil insistir. Cerró los ojos, vació la mente e intentó que cada uno de sus músculos se relajaran sin pensar en el agua ni en el desierto que le rodeaba, ni en el terror que se había aposentado como un ser vivo en la boca de su estómago. Trató que su mente abandonara por completo su cuerpo y lo dejara allí, a solas, recostado en el camello, como comprendió que lo hacía el Targhí, que parecía haber conseguido su propósito de convertirse en piedra, y se contempló a sí mismo dividido en dos partes, de las que una parecía ser simple testigo, ajeno por completo a la realidad de la sed, el calor o el desierto, mientras la otra se había convertido en una cáscara vacía, una envoltura humana incapaz de sentir o padecer. Y, sin llegar a dormirse por completo, se evadió hacia lugares muy lejanos, hacia tiempos pasados más felices, hacia el recuerdo de los hijos a los que había visto por última vez siendo unos niños y que se habían convertido ya en hombres y en padres de otros niños. Se entremezclaron en sus mentes ideas, realidad y fantasía y se agolparon al tiempo escenas vívidas intensamente en otras aparentemente más auténticas y que no eran sin embargo más que fruto de su imaginación desenfrenada. Despertó por 2 veces, angustiado por la idea de que continuaba preso, y le angustió aún más la realidad de que era libre, porque su cárcel se había convertido en la mayor prisión que hubiera existido jamás sobre la tierra. Y el Targhí continuaba allí frente a él como una estatua, sin realizar un solo movimiento, casi sin respirar siquiera, y le observó tratando de descubrir qué clase de hombre era y qué clase de sentimientos despertaba en él. Le temía y respetaba al mismo tiempo. Se sentía agradecido por haberle liberado, y era probablemente uno de los seres más seguros de sí mismos, rectos y admirables, que hubiera conocido nunca, pero existía algo, tal vez 14 cadáveres que se interponían entre ambos. O tal vez fuera la diferencia de razas y culturas, el hecho, como Gassel había asegurado, de que un hombre de la costa jamás aprendería a conocer a un Targhí ni a aceptar sus costumbres. El Tuareg era el único que entre todos los pueblos islámicos que, aún siguiendo fielmente las enseñanzas de Mahoma, pregonaban la igualdad de sexos, y sus mujeres no solo jamás se habían cubierto el rostro con un velo, a diferencia de los hombres, sino que gozaban de la absoluta libertad hasta el momento de casarse, sin rendir cuentas de sus actos ni a sus padres ni a su futuro esposo, que por lo general era escogido por ellas según sus sentimientos. Eran famosas en el desierto las fiestas de solteros de los Tuareg, los ajal, en que muchachos y muchachas se juntaban a cenar a la luz de la hoguera, contar historias y tocar el amsad de una sola cuerda, bailando en grupo hasta altas horas de la madrugada, horas en las que las mujeres tomaban las palmas de las manos de los hombres y trazaban en ellas dibujos cuyo significado únicamente los de su raza conocían, y que indicaban qué clase de acto de amor deseaban para esa noche. Luego, cada pareja se perdía en la oscuridad a buscar en las dunas, sobre la blanda arena y la blanca gandura extendida sobre ella, la satisfacción a los deseos expresados en las palmas de la mano. Para un árabe tradicional, celoso de la virginidad de la que habría de ser su esposa o del honor de su hija, semejantes costumbres iban mucho más allá de los límites del simple escándalo, y Abdul sabía de países como Arabia o Libia, e incluso regiones de su propia patria, donde por muchísimo menos se lapidaba o cortaba la cabeza a los culpables. Pero los Simujak habían defendido el derecho de sus mujeres al sexo, a vestir como les viniera en gana o a tener voz y voto en los asuntos familiares. Desde los viejos tiempos de la expansión maometana, cuando más rígido y exigente se mostraba el fanatismo religioso, era un pueblo que, desde que se tenía memoria de su aparición sobre la faz de la tierra, había sabido aceptar lo mejor de cuanto se le ofrecía, rechazando aquello que coartaba su libertad y su carácter, y aún sabiéndolo ingobernable, Abdul el Kebir se hubiera sentido feliz y orgulloso de ser su líder. Los Tuareg hubieran sabido aceptar y comprender lo que él trataba de ofrecer:
jamás le habrían traicionado y jamás habría consentido que otros le traicionaran, porque cuando los de su estirpe juraban obediencia, esa obediencia iba más allá de la muerte. Pero los hombres de la costa, los que le habían aclamado hasta enloquecer cuando logró expulsar a los franceses, ofreciéndoles por primera vez una patria y una razón para sentirse orgullosos de sí mismos, no supieron mantener su juramento de fidelidad y se escondieron en lo más profundo de sus miserables chozas en cuanto presintieron el peligro. ¿Qué es ser socialista?, le había preguntado Gazelle la primera noche, cuando aún tenían ganas de hablar y cabalgaban uno junto al otro sobre las bamboleantes monturas. Abdul contestó: es pretender que la justicia sea igual para todos. ¿Tú eres socialista? Más o menos. ¿Qué crees? ¿Tú eres socialista? Más o menos. ¿Crees que todos, y Mohawk y sirvientes, somos iguales? Ante la ley, sí. No me refiero a la ley, me refiero a que sirvientes y señores seamos iguales por completo. En cierto modo, trató de descubrir a dónde quería ir a parar sin comprometerse. Los Tuareg son los últimos seres de la tierra que aún mantienen esclavos sin avergonzarse de ello, y eso no es justo. Yo no tengo esclavos, tengo sirvientes. ¿De veras? ¿Y qué haces si uno se escapa y no quiere trabajar para ti? Lo busco, lo azoto y lo traigo de regreso. Nació en mi casa y le di agua, comida y protección cuando no podía valerse por sí mismo. ¿Qué derecho tiene a olvidarlo y marcharse cuando ya no me necesita? El derecho a su propia libertad. ¿Aceptarías tú ser sirviente de otro por el hecho de que te alimentó cuando eras niño? ¿Hasta cuándo debes pagar esa deuda? No es el caso. Yo nací y Mohawk, ellos nacieron Aklis. ¿Y quién ha dispuesto que un Mohawk es superior a un Akli? Alá, dijo Gazelle. Alá. Si no fuera así, no los hubiera hecho cobardes, ladrones y serviles, ni nos hubiera hecho a nosotros valientes, honrados y orgullosos. ¡Demonios!, exclamó Abdul. Habría sido el más fanático de los fascistas. ¿Qué es un fascista?, preguntó Gazelle. Aquel que proclama que su estirpe es superior a todas las demás. En ese caso soy fascista. Realmente lo eres, admitió convencido Abdul, aunque no estoy seguro de que si supieras lo que realmente significa, quisiera seguir siéndolo. ¿Por qué? No es algo que se pueda explicar dando tumbos sobre un camello que parece borracho. Será mejor que lo dejemos para otra ocasión. Pero esa otra ocasión no se había presentado y Abdul abrigaba el convencimiento de que cada día disminuían las posibilidades de que llegara, pues la fatiga, el calor y la sed los iban agotando y el simple hecho de pronunciar una palabra comenzaba a requerir un esfuerzo sobrehumano. Cuando al fin despertó por completo, Gazelle había levantado el campamento y afianzaba una vez más la carga sobre los tres animales. Con un gesto de la cabeza señaló al cuarto. Tendremos que matarlo esta noche. Atraerá a los buitres y los buitres atraerán a los aviones. Encontrarán nuestra pista, dijo Abdul. Los buitres no se aventuran en la tierra vacía. Había tomado un pequeño cazo de estaño lleno de agua y se lo entregó. El aire es demasiado caliente. Bebió con ansia y ofreció de nuevo el recipiente, pero el targuí ya había cerrado firmemente la jerba. No hay más. ¿Eso es todo?, se asombró Abdul. Ni siquiera me he humedecido la garganta. Gazelle señaló nuevamente al camello. Esta noche beberás su sangre y comerás su carne. Mañana comienza el Ramadán. ¿El Ramadán?, repitió asombrado. ¿Crees que estamos en condiciones de respetar las leyes del ayuno en semejante situación? Hubiera jurado que el targuí sonreía. ¿Quién mejor que nosotros para respetarlas en este momento?, quiso saber. ¿Y qué mejor destino para nuestros sufrimientos? Los animales se habían puesto en pie y tendió la mano para ayudarle a erguirse. Vamos, rogó, el camino es largo. ¿Cuántos días durará este martirio? Negó convencido. No lo sé. Te doy mi palabra de que no lo sé. Recemos para que Alá lo haga lo más corto posible. Pero ni siquiera en sus manos está empequeñecer el desierto. Así lo creó y así seguirá. Este capítulo es muy interesante. Me gusta mucho.
En sí toda la obra me atrae, me volca hacia tiempos remotos, hacia lugares inhóspitos, hacia otras maneras de pensar. Es hermosa la obra de este señor, por lo menos lo que deja impregnado en el libro. Pues voy a continuar mis actividades de este día, pero sí quiero aprovechar el momento, la oportunidad para enviar un saludo a todo Iberoamérica, a toda la comunidad latina que se encuentra dispersa por el mundo, a todos. Un fuerte abrazo y que lo pasen bien.